Cirulnikov, que representa un grupo de inquilinos, ¿no es cierto, Magalí? La Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, pero también articulamos con otras organizaciones de todo el territorio nacional. Bueno, ¿y cómo ves esta idea de debatir a fondo y cuáles son para vos los temas que hay que modificar y son fundamentales? El único tema que vamos a modificar es el índice, porque es un índice que es, por un lado, sigue el 50% la inflación, 50% la composición del índice, 50% inflación, y otro 50% por un salario que la mayoría de las personas no tienen, que es 107.358 pesos, que es el promedio de las paritarias. No, es el índice de la remuneración imponible promedio de trabajadores estables. Y esa remuneración imponible promedio toma... ¿Y qué proponen ustedes? A ver, eso sacar, ese índice no sirve. Ese índice hay que modificarlo y queremos que lleve el salario mínimo vital y móvil, por lo mismo que estaban planteando ustedes recién, de esta situación social, donde vemos que el salario mínimo está en 33.000 pesos, la jubilación mínima está en 34.000 pesos, el salario social está en 16.000 pesos. En ese contexto, tomar como referencia salarial un salario de 107.000 pesos es totalmente inadecuado. A ver, miremos esto, alquileres por las nubes. Ciudad de Buenos Aires crecieron los alquileres 135%, zona oeste 157%, zona norte 184%, Córdoba 103%, inflación en ese periodo 107%, muy por arriba de la inflación. Cuando vos hablabas, Itaí no estaba muy convencido. ¿Por qué? No, es igual una recomendación. A ver. La propuesta de tomar el salario mínimo, ojo, porque el salario mínimo se fija de manera arbitraria, digamos, se fija por el gobierno. De hecho, si hubiera una política para aumentar los salarios, una política podría ser tratar de que el salario mínimo aumente por encima del promedio. Entonces eso te puede terminar perjudicando a los inquilinos. Por ahí mejor tomar el coeficiente de variación salarial, por ejemplo, que es el que mide el INDEC de todos los salarios, que incluye los informales, que efectivamente el problema que dice ella es, si vos tomás el RIPTE, que es el de los salarios formales, bueno, eso para el que tiene un trabajo formal, ponele que está bien, pero hay otro sector de la economía... porque hay gran parte de los trabajadores que tampoco tienen ese salario. No, bueno, pero toma la variación, digamos. ¿Y por qué no poner un techo? Perdón, ¿y por qué no poner un techo en el porcentaje? Bueno, pues muy difícil. Perdón, un comentario general, ya que me diste la palabra. Para mí hay que separar la discusión de la ley del problema, que no es, porque si no se instaló una idea de que todo el problema del mercado inmobiliario y de alquileres es porque hay una ley. O una ley que dice X cosa. Sí, no, falso. Nosotros tenemos una situación económica general. Claro. Tuvimos una inflación que se aceleró y un salario que cayó. Entonces, obviamente, desde el punto de vista de cualquier inquilino, en los últimos 4 años, con su salario en términos reales bajó. El alquiler te reventó. Claro, pero eso no es porque hay una ley o por un artículo de la ley. Quiero decir, es un problema de la economía argentina. Pero vos crees que Después está la ley que a lo mejor se puede modificar y mejorar. Pero se instaló una idea que yo creo que es equivocada, que es que la existencia de una ley complicó el mercado. Es la causa de por qué aumentaron mucho los precios respecto a los salarios. Es un problema de la economía argentina. Tal cual, estoy totalmente ¿Estás de acuerdo, Magalí? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y ustedes? Hay un tema, Sí, de acuerdo. un tema para mí, yo lo hice mucho de legislatura, y además un proyecto, entiendo que es integral, porque acá hay muchas cuestiones. Por un lado, es un problema de la cantidad de viviendas que hay para alquilar. Sí. Esto es un punto importante. En la ciudad hay muchísimas viviendas, conozco más las de la ciudad, pero debe ser igual. No, y te agrego algo, con una evaluación muy alta y que muchas veces la gente ni le interesa alquilarla porque son viviendas chiquitas que dan una renta muy pequeña y las tienen ahí, lógico, esperando el momento adecuado para vender, que no va a llegar porque nunca. ha caído el rendimiento del alquiler comparado con el valor de la propiedad. Sí, y no hay ventas, Y no hay ventas. cero ventas. Entonces, ¿qué ocurre? Acá es importante colocar un impuesto progresivo a la vivienda ociosa. Esto es muy importante. Porque vos tendrías, por lo tanto, un incremento de la oferta de viviendas para alquilar. Nosotros presentamos, ¿por qué digo progresivo? No es lo mismo quien tiene un departamentito que le quedó de su madre que falleció, que personas que han acaparado una cantidad enorme de viviendas como refugio de valor, en tanto no se puede comprar dólares. Al que tiene un departamento no le cobrarías. O le cobras un impuesto, una tasa más baja. Al que tiene 25 departamentos, va subiendo la alicuota. Por eso digo que es progresivo, en tanto Está tenga bien. más propiedades. Este es un punto importante. La segunda es que, si sigo con el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires, no hay construcción por parte del Estado. Magalí, No es solamente en la ciudad. las inmobiliarias, que hay departamentos que hoy
no te los compran por $50.000 y la inmobiliaria va y te dice, no, este vale $100.000. Lo que pasa es que igual el mercado está medio. Ahí hay un Y le problema quema la de cómo cabeza a la se fija. gente que lo dice, no, yo no voy a perder $50.000 vendiéndolo por la mitad de su valor. Y ahí tenés un montón de departamentos, no sirven para nada porque están vacíos y la gente cree que valen 3 veces. Es una locura lo que han hecho las inmobiliarias. Bueno, de ahí no hay criminal. ninguna regulación en cuanto a cómo se tasa una propiedad para ponerla Totalmente. ni para la venta ni tampoco para el alquiler. Entonces ahí es donde vemos una arbitrariedad del mercado para fijar ese precio que el Estado no regula de ninguna manera. Entonces ahí es donde se genera esta crisis habitacional y una burbuja inmobiliaria donde todo el tiempo se especula con ponerle mayor precio a la propiedad y cada vez queda más lejos del salario del trabajador. Hay una inmobiliaria que hace una propaganda diciendo, no lo vendas sin antes ver cuánto vale para nosotros, dice esa inmobiliaria. Claro, te dice que vale No, más, igual y hay después otro- se lo igual hay das y otro después te lo factor. vendes. Hay otro factor adicional a Y nadie eso, dice Pablo. nada, les parece normal eso. Hay otro factor adicional a eso, que es, más allá de los valores, porque objetivamente hay una baja tenue del valor de las propiedades en estos últimos 2 o 3 años. Sí, si querés vender. Si querés vender, pero lo que no baja de ninguna manera son las comisiones de los intermediarios. Es decir, ni hablar. los valores de la intermediación inmobiliaria, que son disparatados, son ridículos, son del 4, el 5, el 6% para una de las partes y termina quedándose, es decir, termina generándose una burbuja, pero impulsada por el propio mercado inmobiliario, donde no se beneficia ni el comprador, ni el vendedor, ni el inquilino. Es que eso también ocurre en otras provincias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, la comisión inmobiliaria la paga el propietario, es el 4%. En la provincia de Buenos Aires la ley está planteada, la ley de corretaje está planteada de tal manera que tiene una ambigüedad de interpretación que cada uno la interpreta como quiere. Dice, es entre el 2 y el 3% del total del contrato a pagar por cada parte, pudiendo una de las partes asumir la totalidad de esa comisión. Le cobran el total a los dos. No, le cobran el total a los inquilinos exclusivamente, como dice entre el 2 y el 3%, entonces puede entenderse que es el 4 o que es el 6, porque no queda claro, porque la normativa no lo dice claramente, y dice que es en protesta de una de las partes, la otra puede pagar el total. El inquilino no tiene derecho a protestar, entonces, ¿quién Claro. se presupone que protestó clarísimo. el propietario y se le jorobó al pone inquilino. claro, y esas comisiones por 3 años, por ese valor de entre el 4 y el 6%, hacen comisiones que son altísimas, impagables, que son de 2 alquileres prácticamente, y los inquilinos... Por un inquilinas contrato de 24 meses. te de cobran. 36 meses, porque Te la nueva cobran, ley de claro, alquileres 36. impuso por 36 meses. Lo que pasa es que las legislaciones provinciales no se adecuaron a tomar en Obvio. cuenta este nuevo plazo. Y ahí tampoco. hay un punto. ¿El plazo tiene que bajar o no? El plazo. De 36 meses de alquiler. ¿Tiene que bajar o no? Nosotros no pensamos que tenga que bajar ¿Vos el decís que no tiene que plazo. bajar? No, creemos que, porque lo que pasa es que ahí se genera la inestabilidad habitacional, que la población inquilina no puede estar costeando. Pero 24 meses fue lo mudanza. tradicional. Claro, la ley lo que hizo fue Aumentarlo. pasar a 3 años, contratos Sí. de 3 años. Que la verdad es que tanto para el inquilino y también para el propietario, la verdad que si hay un propietario y un inquilino que están conformes, lo mejor es que el contrato dure más años. Obviamente ahí sí las inmobiliarias tienen un interés de que el contrato sea lo más corto posible porque cobran por contrato, Por digamos, ¿no? intermediario. Entonces, Claro. ahora, el problema no es el plazo de 3 años. Yo insisto, la ley específicamente, la discusión es el índice, en mi opinión, y en todo caso, cada cuánto se puede actualizar. Hoy la ley te permite actualizar una vez por año, entonces la discusión es si es una por año, si cada 6 meses. Pero yo insisto en este punto, ahora se abrió una discusión sobre la ley. Por supuesto que si se puede mejorar la ley, buenísimo, en mi opinión, siempre y cuando no retroceda en el espíritu de defender a los inquilinos, porque acá, en la relación asimétrica, que como cualquier relación asimétrica de poder, el eslabón débil es el inquilino, ¿no? Hay que Obvio. partir de esa base. Ahora, insisto, no pensemos que una ley va a resolver un problema de la macroeconomía argentina. Claro. Insisto, No, hace si falta hay un una política problema de pública. desfasaje entre los salarios y los precios, eso no lo va a arreglar una ley. Lo va a arreglar que aumente los salarios, lo que hablamos antes. Hasta ahí, Pablo, lo perdón, último, pero este un gobierno detalle. Lo último que podría ya haber cerramos. hecho una política de construcción de vivienda social y que podría haber Bueno, hecho ahí está, un bueno. plan gigantesco con pesos y no con dólares. No lo hizo. Podría ahí- haber ampliado la oferta, la oferta y para- Ahí comparto con lo que decía Gabriel, perdón, que después hay una discusión de fondo, que es que efectivamente si se sigue usando la vivienda fundamentalmente como un mecanismo de especulación financiera o simplemente de Ahí reserva de está, valor, claro. y no se usa para lo que se supone que es una vivienda, que es para que alguien la ocupe para vivir o para alquilarla o para comprarla,
Bueno, hay un problema de fondo que no se resuelve. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con la idea de desincentivar la especulación inmobiliaria a través de un mecanismo tipo impuesto de vivienda ociosa. Esa es una discusión de fondo. Lo mismo que la discusión sobre cuál es el rol del Estado construyendo e incluso el Estado ofreciendo viviendas en alquiler. En muchas ciudades del mundo se está discutiendo de que el Estado compre o construya viviendas y las ponga en alquiler y de esa manera fija precio de referencia. Esa política que podría haber sido para combatir el desempleo, para generar puestos de trabajo, al menos en el sector de la construcción, no la hizo el oficialismo. Un tercio de los argentinos son inquilinos. ¿Qué inquilinos no quiere la casa propia? Ahora, cuando vos mirás que va a comprar una casa propia, está evaluada en dólares. Decime en la construcción, ¿cuántos insumos son en dólares para que esté evaluada en dólares? Creo que, como decía ahí, es un problema macroeconómico y con una tasa de interés que va subiendo, que lleva presión con el Banco Central y es especulativa. Y no hay préstamo, y va a ser muy difícil llegar a que los inquilinos sueñen con su casa propia. Una cosa más que... Y nos vamos, Magalí. La ley de alquileres impulsó un programa nacional de alquiler social, que es el título 3 de la ley. El título 3 y 4 de la ley es un incumplimiento de parte del Poder Ejecutivo. No funcionó. Porque no creó el programa nacional de alquiler social, Buen que punto. trae, entre otras cosas, soluciones como la que planteaba Itaí recién o como la que planteaba Gabriel también. Gracias, Magalí. Tengo que cerrar. Dale. Gracias, Itaí. Muy amable. Gracias, Magalí. Gracias, Gabriel. Juan Enrique, gracias por venir también. Y a todo este equipo.